Breves respuestas a las grandes preguntas. Stephen Hawking. ¿Es posible viajar en el tiempo? En la ciencia ficción, las deformaciones del espacio y del tiempo son un lugar común. Se usan para rápidos viajes alrededor de la galaxia o para viajar en el tiempo, pero la ciencia ficción de hoy es a menudo la ciencia del mañana. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de viajar en el tiempo? La idea de que el espacio y el tiempo pueden curvarse o combarse es bastante reciente. Durante más de 2000 años, los axiomas de la geometría euclidiana se consideraban evidentes. Si tuvieron que aprender geometría en la escuela, probablemente recordarían que una de las consecuencias de esos axiomas es que los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Sin embargo, en el siglo pasado, algunos investigadores comenzaron a darse cuenta de que habían otras formas posibles de geometría en las cuales los ángulos de un triángulo no necesitan sumar 180 grados. Consideremos, por ejemplo, la superficie de la Tierra. Lo más cercano a una línea recta es la superficie de la Tierra. Es lo que se llama un círculo máximo. Estos son los caminos más cortos entre dos puntos, por lo que constituyen las rutas que usan las aerolíneas. Consideremos ahora el triángulo formado en la superficie de la Tierra por el ecuador, el meridiano de o grados de longitud que pasa por Londres y el meridiano de 90 grados de longitud este que pasa por Bangladesh. Ambos meridianos forman con el ecuador un ángulo recto de 90 grados. Ambos meridianos también se cortan en el polo norte en ángulo recto. Por lo tanto, tenemos un triángulo con tres ángulos rectos. Los ángulos de este triángulo suman 270 grados. Esto es mayor de los 180 grados que un triángulo de una superficie plana. Si dibujáramos un triángulo en una superficie de forma de silla de montar, encontraríamos en sus ángulos suman menos de 180 grados. La superficie de la Tierra es lo que se llama un espacio bidimensional. Eso significa que podemos recorrer la superficie de la Tierra en dos direcciones, perpendicular entre sí, en la dirección norte, sur o en la este u oeste. Pero por supuesto, hay una tercera dimensión, perpendicular a estas dos, de arriba a abajo. Es decir, la superficie de la Tierra existe en el espacio tridimensional. El espacio tridimensional es plano, es decir, obedece a la geometría euclidia. Los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Sin embargo, podríamos imaginar una raza de criaturas bidimensionales que pudieran moverse en la superficie de la Tierra, pero que no pudieran experimentar la tercera dirección de arriba a abajo. No sabrían la existencia del espacio tridimensional en el que habita la superficie de la Tierra. Para ellos, el espacio sería curvo y la geometría no sería euclidiana. Pero tal como podemos imaginar seres bidimensionales que habitan en la superficie de la Tierra, podríamos imaginar que el espacio tridimensional en que vivimos es la superficie de una esfera con una dimensión adicional que no vemos. Si la esfera fuera muy grande, el espacio sería casi plano y la geometría euclidiana sería una muy buena aproximación en distancias pequeñas. Sin embargo, a grandes distancias nos daríamos cuenta de que esa geometría euclidiana deja de ser válida. Para ilustrarlo, imaginemos un equipo de pintores que agrega una pintura a la superficie de una bola grande. A medida que el grosor de la capa de pintura aumenta, el área de la superficie aumentaría. Si la pelota estuviera en un espacio tridimensional plano, podríamos seguir añadiendo pintura indefinidamente y la pelota se haría más y más grande. Sin embargo, si el espacio tridimensional fuera realmente la superficie de una esfera con otra dimensión adicional, su volumen sería grande pero finito. Cuando fuéramos agregando más y más capas de pintura, la pelota acabaría por ocupar la mitad del espacio. Después de eso, los pintores se encontrarían atrapados en una región de tamaño cada vez menor y casi todo el espacio estaría ocupado por la pelota y sus capas de pintura. Así descubrirían que vivían en un espacio curvo y no plano. Este ejemplo muestra que no es posible deducir la geometría del mundo a partir de primeros principios como pensaban los antiguos griegos, sino que tenemos que medir el espacio en que vivimos y descubrir su geometría mediante experimentos. Sin embargo, aunque una forma de describir espacios curvos fue desarrollada por el alemán Benjamin Riemann en 1854, se mantuvo como una pieza de matemáticas durante 60 años. Podría describir espacios curvos que existían en abstracto, pero no parecía haber ninguna razón por la cual el espacio físico en que vivimos debería ser curvo. Tal razón surgió en 1915, cuando Einstein presentó la teoría general de la relatividad. La relatividad general fue una gran revolución intelectual que ha transformado la forma en que pensamos el universo.
Es una teoría no solo del espacio curvo, sino también del tiempo curvado o deformado. Einstein se dio cuenta en 1905 de que el espacio y el tiempo están íntimamente conectados entre sí. Podemos describir la ubicación de un acontecimiento mediante 4 números. 3 de ellos describen la posición del acontecimiento. Podrían ser kilómetros al norte y al este de Oxford Circus y la altura sobre el nivel del mar, a mayor escala. Podría ser latitud y longitud galáctica y distancia desde el centro de la galaxia. El cuarto número es el tiempo del acontecimiento. Por lo tanto, podemos pensar el espacio y el tiempo conjuntamente como una entidad de 4 dimensiones llamada espacio-tiempo. Cada punto del espacio-tiempo está etiquetado por 4 números que especifican su posición en el espacio y en el tiempo. Combinar así espacio y tiempo en el espacio-tiempo sería bastante trivial si pudiéramos desenredarlos de manera única, es decir, si hubiera una manera única de definir el tiempo y la posición de cada suceso. Sin embargo, en un notable trabajo escrito en 1905, cuando era empleado de la Oficina Suiza de Patentes, Einstein mostró que la posición y el tiempo en la que uno cree que se ha producido un suceso depende de cómo se está moviendo. Eso significa que el tiempo y el espacio están inextricablemente ligados el uno con el otro. Los tiempos que los diferentes observadores asignarían a los sucesos coincidirían entre sí si los observadores no se movieran el uno con relación al otro, pero estarían en desacuerdo tanto mayor cuanto mayor fuera su velocidad. Podemos preguntarnos, pues, ¿con qué velocidad deberíamos ir para que el tiempo para un observador fuera hacia atrás en relación con el tiempo de otros observadores? La respuesta se da en la estrofa humorística. Una joven dama de honor, que más que la luz era veloz, se fue un día, de manera relativa, y llegó la noche anterior. Entonces, todo lo que necesitamos para viajar en el tiempo es una nave espacial que vaya más rápido que la luz. Desafortunadamente, en el mismo artículo, Einstein demostró que la potencia que se necesitaría para acelerar una nave espacial se haría cada vez mayor cuanto más se acerca a la velocidad de la luz, y se necesitaría una potencia infinita para acelerar más allá de la velocidad de la luz. El artículo de Einstein de 1905 parecía descartar el viaje en el tiempo hacia el pasado. También indicó que el viaje espacial a otras estrellas sería lento y tedioso. Si no se puede ir más rápido que la luz, el viaje de ida y vuelta a la estrella más cercana tomaría al menos 8 años, y hasta el centro de la galaxia por lo menos 50.000 años. Si la nave espacial se acercara mucho a la velocidad de la luz, podría aparecer a las personas a bordo de un viaje al centro de la galaxia hubiera durado solo unos pocos años. Pero eso no sería un gran consuelo si todos los que habíamos conocido estuvieran muertos y olvidados desde hace miles de años cuando regresáramos. Eso no sería muy bueno para los western espaciales, de modo que los escritores de ciencia ficción tuvieron que buscar maneras de evitar esa dificultad. En su artículo de 1915, Einstein mostró que los efectos de la gravedad podían describirse suponiendo que el espacio-tiempo queda deformado o distorsionado por su contenido en materia y energía. Podemos observar realmente la deformación del espacio-tiempo producida por la masa del Sol en la ligera curvatura de la luz o las ondas de radio que pasan cerca del Sol. Eso hace que la posición aparente de la estrella o de la fuente de radio cambie ligeramente cuando el Sol se interpone entre la Tierra y la fuente. El cambio es muy pequeño, aproximadamente 1/1000 de grado, equivalente a un movimiento de 1 centímetro a una distancia de 2 kilómetros. Sin embargo, puede ser medido con gran precisión y concuerda con las predicciones de la relatividad general. Tenemos pues evidencia experimental de que el espacio y el tiempo están deformados. La magnitud de la deformación en nuestro entorno es muy pequeña, porque todos los campos gravitatorios en el sistema solar son débiles. Sin embargo, sabemos que puede haber campos muy fuertes, por ejemplo, en el Big Bang o en agujeros negros. Entonces, el espacio y el tiempo pueden deformarse lo suficiente como para satisfacer la demanda de la ciencia ficción, para cosas como el hiperespacio tuviera agujeros negros o permitiera viajes en el tiempo. A primera vista, todo esto parece posible. Por ejemplo, en 1948, Kurt Gödel encontró una solución de las ecuaciones de campo de la relatividad general, que se representa un universo en el que todo su conjunto está girando. En este universo sería posible partir en una nave espacial y regresar antes de haber partido. Gödel trabajaba en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, donde también Einstein pasó sus últimos años. Gödel era famoso por haber puesto en manifiesto que no se puede demostrar todo lo que es verdad, ni tan siquiera en un tema aparentemente tan simple como la aritmética.
pero que hubiera llegado a demostrar que la relatividad general permite viajar en el tiempo realmente molestó a Einstein, que creía que eso no era posible. Ahora sabemos que la solución de Gödel no podía representar el universo en que vivimos porque no se estaba expandiendo. También tenía un valor bastante grande para una magnitud llamada constante cosmológica, que generalmente se cree que es cero. Sin embargo, parece que otros han hallado soluciones más razonables que permiten viajar en el tiempo. Una solución particularmente interesante contiene dos cuerdas cósmicas que se mueven una respecto a la otra con una velocidad muy cercana pero ligeramente inferior a la velocidad de la luz. Las cuerdas cósmicas son una notable idea de la teoría física que los escritores de ciencia ficción en realidad no parecen haber captado por ahora. Con su nombre sugiere, son como cuerdas porque tienen longitud, pero su disección transversal es muy pequeña. En realidad se parecen más a bandas de goma porque están sometidas a una tensión enorme, algo así como unos 1.000 billones de toneladas. Una cuerda cósmica unida al Sol lo aceleraría del reposo a unos 100 kilómetros por segundo, en una 30ª parte de segundo. Las cuerdas cósmicas pueden parecer ideas descabelladas y pura ciencia ficción, pero hay buenas razones científicas para creer que podrían haber formado en el universo muy temprano, poco después de la gran explosión. Como están sometidas a una tensión tan grande, se podría esperar que acelerarían a casi la velocidad de la luz. Lo que tiene en común tanto el universo de Gödel como el espacio-tiempo con cuerdas cósmicas rápidas es que comienzan de manera tan distorsionada y curva que viajar al pasado siempre fue imposible. Dios pudo haber creado un universo tan retorcido, pero no tenemos motivos para pensar que lo hiciera. Todo apunta a que el universo comenzó en el Big Bang sin el tipo de deformación necesaria para permitir viajar al pasado, ya que no podemos cambiar la forma en que comenzó el universo. La pregunta de si viajar en el tiempo es posible nos lleva a preguntarnos si podríamos conseguir deformar suficientemente el espacio-tiempo para que nos permitiera regresar al pasado. Creo que esto es un tema de investigación importante, pero conviene procurar no ser tomado por locos. Si alguien solicitara una subvención de investigaciones para trabajar en los viajes en el tiempo, sería despedido inmediatamente. Ninguna agencia gubernamental puede permitirse el lujo de gastar dinero público en cosas tan descabelladas. En su lugar, uno tiene que usar términos técnicos como curvas temporales cerradas, que son una indicación de la posibilidad de viajar en el tiempo. Aún así, es una pregunta muy seria. Si la relatividad general permite viajar en el tiempo, ¿lo permite nuestro universo? Y si no es así, ¿por qué no lo permite? Estrechamente relacionada con el viaje en el tiempo y la capacidad de viajar rápidamente desde un punto a otro en el espacio. Como dije antes, Einstein demostró que se necesita una potencia infinita para poder acelerar una nave más allá de la velocidad de la luz. Así que la única forma de llegar desde un lado de la galaxia a otro es un tiempo razonable. Sería si pudiéramos deformar tanto el espacio-tiempo que creáramos un pequeño tubo o un agujero de gusano. Este agujero podría conectar los dos lados de la galaxia y actuar como un atajo para ir de un lado a otro y regresar mientras tus amigos todavía están vivos. Se ha sugerido seriamente que tales agujeros de gusano podrían estar al alcance de una civilización futura, pero si pudiéramos atravesar la galaxia en una semana o dos, podríamos volver a través de un agujero de gusano y regresar antes de haber salido. Incluso podríamos llegar a viajar en el tiempo con un solo agujero de gusano si sus dos extremos se movieran de uno con respecto al otro. Es posible demostrar que para crear un agujero de gusano se necesita deformar el espacio-tiempo de manera opuesta a como lo deformaría la materia normal. La materia ordinaria curva en el espacio-tiempo sobre sí mismo como la superficie de la Tierra. En cambio, para crear un agujero de gusano se necesita que el espacio-tiempo se curve en el sentido opuesto, como la superficie de una silla de montar. Lo mismo es cierto para cualquier otra manera de deformar el espacio-tiempo que permita viajar al pasado si el universo no comenzó suficientemente deformado para permitir viajar en el tiempo. Se necesitaría una materia con masa negativa y densidad de energía negativa para deformar el espacio-tiempo en la forma requerida. La energía es como el dinero. Si tenemos un saldo bancario positivo, lo podemos distribuir de varias maneras, pero según las leyes clásicas, en que se creía hasta hace muy poco, no estaba permitiendo tener una deuda de energía. Así pues, las leyes clásicas descartaban que se pudiera deformar el universo de la manera requerida para permitir el viaje en el tiempo. Sin embargo, las leyes clásicas fueron derrocadas por la teoría cuántica,
que es la otra gran revolución en nuestra imagen del universo aparente de la relatividad general. La teoría cuántica es más relajada y permite tener unas deudas en una o dos cuentas. Ojalá los bancos fueran tan compresivos y serviciales. En otras palabras, la teoría cuántica permite que la densidad de energía sea negativa en algunos lugares siempre que sea positiva en otros. La razón por la cual la teoría cuántica puede permitir que la densidad de energía sea negativa es que se basa en el principio de incertidumbre, que establece que ciertas magnitudes como la posición y la velocidad de una partícula no pueden tener valores bien definidos simultáneamente. Cuanto más precisa sea la posición de una partícula, tanto mayor es la incertidumbre de su velocidad y viceversa. El principio de incertidumbre también se amplía a campos como el campo electromagnético o el campo gravitatorio, e implica que esos campos no pueden ser exactamente nulos, ni tan siquiera en lo que consideramos como espacio vacío. Si fueran exactamente cero, sus valores tendrían una posición bien definida en cero y una velocidad bien definida que también sería cero. Esto constituiría una violación del principio de incertidumbre. En lugar de eso, los campos deben tener cierta cantidad mínima de fluctuaciones. Podemos interpretar esas llamadas fluctuaciones de vacío como partes de partículas y antipartículas que de repente aparecen juntas, se separan y luego vuelven a unirse y aniquilarse mutuamente. Se dice que esos pares de partículas y antipartículas son virtuales porque no se pueden medir directamente con un detector de partículas. Sin embargo, podemos observar sus efectos indirectamente. Una manera de hacerlo es lo que se le llama el efecto Casimir. Supongamos dos placas de metal paralelas entre sí, separadas por una distancia muy corta. Las placas actúan como espejos para las partículas y antipartículas virtuales. Eso significa que la región entre las placas actúa como un tubo de órgano y solo admite ondas de ciertas frecuencias resonantes. El resultado es que hay un poco menos fluctuaciones del vacío de partículas virtuales entre las placas que fueran de ellas. Donde las fluctuaciones del vacío pueden tener cualquier longitud de onda. La reducción en el número de partículas virtuales entre las placas significa que no golpean las placas con tanta frecuencia y por lo tanto no ejercen tanta presión sobre las placas como la que ejercen las partículas virtuales de fuera. Por lo tanto, hay una ligera fuerza que tiene a unir las placas. Esas fuerzas han sido medidas experimentalmente de manera que las partículas virtuales existen realmente y producen efectos reales. Como entre las placas hay menos partículas virtuales o fluctuaciones de vacío, hay entre ellas una densidad de energía más baja que en la región exterior. Pero la densidad de energía del vacío en el espacio lejos de las placas debe ser cero, ya que de lo contrario deformaría el espacio-tiempo y el universo no sería casi plano. Entonces, la densidad de energía de la región entre las placas debe ser negativa. Por lo tanto, la curvatura de la luz proporcionada evidencia experimental de que el espacio-tiempo está curvado y el efecto Casimir confirma que podemos deformarlo en sentido negativo. Por ello, parece posible que a medida que la ciencia y la tecnología avancen, lleguemos a ser capaces de construir un agujero de gusano o de curvar el espacio-tiempo de alguna otra manera que permita viajar a nuestro pasado. Si este fuera el caso, plantearía una gran cantidad de preguntas y problemas. Una de ellas es, si en algún momento futuro aprendemos a viajar en el tiempo, ¿por qué nadie regresa del futuro para decirnos cómo hacerlo? Incluso, si hubiera razones de peso para mantenerlos en la ignorancia, la naturaleza humana es tal que cuesta creer que a nadie le dé por alardear y decirnos a nosotros, pobres ignorantes, el secreto de cómo viajar en el tiempo. Por supuesto, algunas personas afirman que hemos sido visitados desde el futuro, dicen que los ovnis vienen del futuro y que los gobiernos participan en una conspiración gigantesca para encubrirlos y guardar para sí el conocimiento científico que esos visitantes traen. Todo lo que puedo decir es que si los gobiernos estuvieran escondiendo algo, están haciendo un trabajo bastante deficiente para obtener de los alienígenas alguna información útil. Soy bastante escéptico acerca de las teorías conspirativas. Los informes de avistamientos de ovnis no pueden ser causados por extraterrestres, porque son mutuamente contradictorios. Pero una vez que admitamos que algunos de ellos son errores o alucinaciones, ¿no es más probable que todos ellos sean debido a eso en lugar de que estemos visitados por personas del futuro o del otro lado de la galaxia? Si realmente quieren colonizar la Tierra o advertirnos de algunos peligros, es posible que sean bastante ineficientes. Una posible forma de conciliar los viajes en el tiempo con el hecho de que no parecemos haber tenido ningún visitante del futuro sería decir que eso solo podría ocurrir en el futuro. En esta interpretación diríamos que el espacio-tiempo en nuestro pasado
fue corregido porque lo hemos observado y hemos visto que no está suficientemente deformado para permitir viajar al pasado. En cambio, el futuro está abierto, de modo que podríamos llegar a ser capaces de deformarlo lo suficiente como para permitir viajar en el tiempo. Pero como solo podremos deformar el espacio-tiempo en el futuro, no podríamos volver al tiempo presente ni a ningún instante anterior a él. Esta interpretación explicaría por qué no hemos sido arrollados por turistas del futuro, pero aunque darían muchas paradojas, supongamos que fuera posible ir en un cohete y regresar antes de partir. ¿Qué nos impediría hacer explotar el cohete en la plataforma de lanzamiento o impedir salir de alguna otra forma? Hay otras versiones de esta paradoja, como la de regresar y matar a tus padres antes de que nacieras, pero son esencialmente equivalentes. Parece que hay dos posibles soluciones. Una es lo que llamaré el enfoque de historias consistentes. Dice que debe existir una solución consistente de la ecuación de la física, incluso si el espacio-tiempo están tan deformados que sea posible viajar al pasado. En esta interpretación no se podría partir el cohete para viajar al pasado a menos que ya hubiéramos regresado y no hubiera explotado la plataforma de lanzamiento. Es una imagen consistente, pero implicaría que estamos completamente determinados. No podríamos cambiar nuestras mentes ni tendríamos libre albedrío. La otra posibilidad es lo que yo llamo el enfoque de historias alternativas. Ha sido definida por el físico David Deutsch y parece ser lo que Robert Zemeckis tenía en mente cuando filmó Volver al Futuro. En esta interpretación, en una alternativa de la historia, no habría habido ningún retorno del futuro antes de que el cohete partiera, así que no hay posibilidad de que hubiera explotado. Sin embargo, cuando el viajero regresa del futuro, entra en otra historia alternativa. En esta, la especie humana hace un gran esfuerzo para construir una nave espacial, pero justo antes de poder lanzarla, una nave espacial similar aparece dentro del otro lado de la galaxia y la destruye. David Deutsch basa su enfoque de historias alternativas en el concepto de la suma de las historias introducido por el físico Richard Feynman. La idea es que, según la teoría cuántica, el universo no tiene una única historia, sino todas las historias posibles, cada una de ellas con su propia probabilidad. Debe haber una historia posible en la que haya una paz durante el Medio Oriente, aunque tal vez su probabilidad sea muy baja. En algunas historias, el espacio-tiempo estará tan curvado que los objetos, como los cohetes, podrán viajar a su pasado. Pero cada historia es completa y autónoma, y describe no solo el espacio-tiempo curvo, sino también los objetos que contiene. Así pues, un cohete no puede transferirse a otra historia alternativa cuando regresa de nuevo. Todavía se halla en la misma historia, que tiene que ser autoconsistente. Por lo tanto, a pesar de que Deutsch dice: creo que la idea de la suma de historias apoya la hipótesis de historias consistentes en lugar de la idea de historias alternativas, por lo tanto parece que estamos atrapados en la imagen de historias consistentes. Sin embargo, no hace falta buscar problemas con el determinismo o el libre albedrío si las probabilidades de las historias en que el espacio y tiempo están tan deformados en el viaje en el tiempo es posible son muy pequeñas, reducidas a una región microscópica. Esto es lo que yo llamo la conjetura de protección cronológica. Las leyes de la física conspiran para impedir viajar en el tiempo a escala macroscópica. Parece que lo que ocurre es que cuando el espacio-tiempo se deforma casi lo suficiente como para permitir viajar al pasado, las partículas virtuales casi pueden convertirse en partículas reales siguiendo trayectorias cerradas. La densidad de las partículas virtuales y su energía se hacen muy grandes, lo cual significa que la probabilidad de esas historias es muy baja. Por lo tanto, parece que puede haber una agencia de protección cronológica que trabaja para hacer que el mundo resulte seguro para los historiadores. Pero el tema de las distorsiones del espacio y el tiempo todavía está en su infancia. Según una forma unificadora de la teoría de cuerdas conocida como teoría M, nuestra mejor esperanza de unir la relatividad general y la teoría cuántica es una teoría del todo. El espacio-tiempo debe tener 11 dimensiones y no solo las 4 que experimentamos. La idea es que 7 de estas 11 dimensiones están acurrucadas en un espacio-tiempo tan pequeño que no las notamos. En cambio, las 4 direcciones restantes son bastante planas y constituyen lo que llamamos espacio-tiempo. Si tal imagen es correcta, tal vez sea posible conseguir que las 4 direcciones planas se mezclaran con las 7 direcciones alternativas curvadas o deformadas. Ignoramos todavía a qué podría dar lugar esto, pero abre posibilidades excitantes. Por lo tanto,
En conclusión, los viajes espaciales rápidos o los viajes en el tiempo no pueden ser descartados por nuestra comprensión actual, aunque causarían grandes problemas lógicos. Así que esperamos que haya una ley de protección cronológica que evite que las personas regresen y maten a nuestros padres. Pero los entusiastas de la ciencia ficción no deben descorazonarse todavía, ya que quedan esperanzas en la teoría M. Pregunta: ¿tiene algún sentido organizar una fiesta para viajeros en el tiempo? ¿Esperaría que alguien regresara del futuro? En 2009 organicé una fiesta para viajeros en el tiempo, en mi college Gunville y County, Cambridge, para una película sobre viajes en el tiempo. Para asegurarme de que solo llegaran viajeros genuinos en el tiempo, no envié las invitaciones hasta después de la fiesta. El día señalado me senté en la universidad esperando, pero nadie vino. Me decepcionó, pero no me sorprendió porque había demostrado que si la relatividad general es correcta y la densidad de energía es positiva, el viaje en el tiempo no es posible. Me hubiera encantado que alguna de mis suposiciones hubiera sido falsa.